El octavo episodio, que es More Beautiful Than YU, terminó con un accidente de tráfico que tuvieron Efsun y Emir. El nuevo episodio retomó donde lo dejó. Efsun, que recuperó el conocimiento tras el accidente, logró salir del coche volcado forzando la puerta. En agonía, inmediatamente fue al Emir. Abrió por la fuerza la puerta del Emir y lo sacó de donde estaba. Emir estaba inconsciente y sangrando. Glass se había ido sobre su hombro. Efsun inmediatamente gritó, pidió ayuda al medio ambiente. Con la ayuda de transeúntes, Emir fue llevado al hospital en ambulancia. Efsun estaba muy preocupada por Emir, tenía mucho miedo de que algo le sucediera. La conciencia de Emir se abrió mientras conducía en la ambulancia. Efsun se sintió aliviado un poco. Informó al Emir, diciendo que tenía un pedazo de vidrio en el hombro. El Emir se preocupó, diciendo que puede haber dañado mi arteria, es posible que no pueda usar mi mano. Emir y Efsun llegaron al hospital. Solo había un médico en la emergencia, y se había sometido a otra cirugía de emergencia. El trabajo había caído de cabeza. Emir insistió en Efsun, haces la operación, sacarás este vaso, lo limpiarás por detrás y tomarás puntos de sutura. Puedes hacerlo muy simple, Efsun. Efsun tenía miedo, no había cogido un bisturí en años, ¿cómo lo iba a hacer? Pero tenía que hacerlo, y con un coraje sacó el vaso del hombro del Emir, dio una puntada limpia. La condición del Emir empeoró. Dado que el accidente tuvo lugar en Gaziantep, el padre de Efsun y los aldeanos vinieron a Emir para decirle que debía aprobarse. Mientras tanto, el camarógrafo que tomó fotos para el periódico local tomó una foto del momento en que Efsun y Emir se abrazaron y publicó la noticia del accidente en el periódico local. Así, la mentira prometida inventada por Emir y Efsun se extendió más. Efsun estaba muy enojado con la noticia, quería explicarle todo a su padre, pero no podía decir nada. Era hora de que Efsun y Emir se fueran. Un vehículo estaba esperando frente al hospital. Cuando Efsun dijo no queríamos un vehículo, ¿de dónde venía? El conductor dijo que la señora Pervin lo envió. Cuando el padre de Efsun preguntó, comillas es la señora Pervin, Emir inmediatamente dijo, mi compañera en la tienda de kebab, la señora Pervin, ha enviado un vehículo que ha pensado en ello. Antes de que el ambiente se pusiera tenso, Efsun y Emir partieron para irse a casa. Mientras tanto, hubo una pequeña discusión en la clínica entre el asistente de Emir, Kanan, y Golden. Golden tuvo que quitarle el dolor a esto, por lo que hizo que las noticias de Efsun y el prometido de Emir se publicaran en la prensa nacional. Ahora la noticia del accidente, la noticia del compromiso ha sido aprendida por todos. La madre, el padre, el hermano y los amigos de Emir estaban muy preocupados. Pervin también estaba preocupada tanto por su hija como por Emir. Todos estaban esperando a que vinieran. Emir y Efsun regresaron a casa. Si algo te hubiera pasado, nunca me habría perdonado a mí mismo. Te obligué a hacer esa cirugía, te arrastré hasta allí. Conduje el coche. Podrían haber pasado cosas peores. El Emir dijo, mira, ambos tuvimos un turno, pero nada pudo pasarnos. A ninguno de los dos. Efsun apoyó la cabeza contra Emir y los dos fueron a la casa de Emir. En este momento, llegó la familia de Emir, Efsun se quedó con ellos durante unos minutos y se fue a su propia casa. Mientras Efsun estaba sentado en su casa, llamaron a la puerta y pensó que era el Emir quien vino. Sonriendo, abrió la puerta y fue su madre quien vino. A regañadientes, la acogió. Pervin expresó lo preocupada que estaba. ¿Fuiste a Adana? ¿Cómo ocurrió el accidente en Gaziantep?, preguntó Pervin. Es un poco complicado, los chicos a los que fuimos resultaron estar un poco preocupados, tuvimos que ir con mi padre. Pervin preguntó, comillas, ¿cómo está tu padre? Efsun, no te preocupa cómo es. La señora Pervin dijo que valoró a su padre, me preguntó por él, por supuesto. Efsun dijo que una persona no deja a alguien que le importa. Pervin dijo, será, si esa persona se quita su yo, sus sueños, sus deseos, se irá. Efsun ya no quería escuchar a su madre y la señora Pervin insistió en que la escuchara. Efsun dijo que estaba bien, estoy escuchando y se quedó en silencio. Pervin dijo, solía querer ser médico. Conocimos a tu padre mientras nos preparábamos para el examen universitario. Tu padre era un estudiante de último año en la enseñanza de las matemáticas en ese momento. Nos enamoramos el uno del otro. Tu padre terminó la escuela y gané el título que quería. Tu padre me dijo que me casara de inmediato, que deberías inscribirte en tu escuela y que continuarías tu escuela después de casarte. Lo acepté porque estaba muy enamorada. Mis padres se opusieron a este matrimonio. Pero yo todavía me casé con mi padre. Entonces no quería que fuera a la escuela. Soy maestra, y cuando eres médico, ¿me dejas?, me dijo. Luego hubo una amnistía de la escuela. Esta fue la última oportunidad para mí. Dejé a tu padre. Empecé la escuela. Esperé en la puerta de la granja para verte todos los fines de semana. Luego te traje a Estambul conmigo, pero no querías estar a mi lado. Efsun estaba llorando, un lado de ella no le creía a su madre, mientras que el otro lado sí.
Cuando la señora Pervin se iba, dijo, cuando eras pequeña, ambos éramos muy felices, siempre te pido que recuerdes nuestros malos recuerdos y recuerdes nuestros buenos días. Efsun se recuperó un poco. Hizo sopa para Emir. Bajó las escaleras. Hizo que Emir bebiera un poco de sopa. El Emir emitiría un comunicado de prensa mañana diciendo que los informes eran mentiras. Los dos se fueron a casa. Efsun esperaría la cabeza de Emir hasta la mañana, pero Efsun se durmió ante Emir. Mientras tanto, el padre de Efsun vio las noticias de Emir y Efsun en el periódico nacional. Estaba escrito que Efsun era médico. Inmediatamente partió hacia Estambul. Al día siguiente, el señor Ferdi estaba en la clínica. En todas partes había fotos y placas que mostraban los logros de la señora Pervin. Se enojó y preguntó por el Emir. Aunque Canan Emir Bey dijo que vendría mañana, Ferdi Bey dijo que me dijiste que venía y que vendría de inmediato. Cuando Canan me preguntó si podía aprender tu nombre, Ferdi Bey dijo que Ferdi era Mambino y dijo sabes. Canan entendió que esta persona era el padre de Efsun. Canan no pudo llegar ni a Efsun ni a Emir. La orden salió del control del médico y llegó a la clínica. Canan inmediatamente se acercó a Emir Bey, y después de transmitir sus deseos para el pasado, Ferdi Bey dijo que lo estaba esperando. Emir se sorprendió mucho e inmediatamente fue a Ferdi Bey. Cuando Ferdi Bey vio a Emir, inmediatamente dijo, no eres un fabricante de kebab sino un médico, que no diste ahí. ¿Recibiste conmigo, que me mentiste? Es mentira que estés comprometido. El Emir dijo, sí, pero esperemos a Efsun, sentémonos y hablemos, hay una explicación para todo. El señor Ferdi no escuchó, salió de la clínica. Finalmente, el teléfono de Efsun fue alcanzado. Se había enterado de que su padre había venido a la clínica. Efsun tenía miedo y vergüenza de su padre porque todo lo que se decía era una mentira. Efsun llegó a la clínica y preguntó qué había pasado. Seguro de que su padre no lo perdonaría, comenzó a llorar. Apoyó al Emir Efsun y prometió apoyarlo. Efsun dijo, me voy a ir de aquí en un mes, todo está arruinado. El Emir preguntó, comillas ¿realmente vas a ir? Efsun preguntó, comillas ¿por qué? ¿Qué es lo que me mantiene aquí? El Emir dijo, yo soy, nosotros somos, y besó a Efsun en la mejilla. Efsun sostuvo su mejilla y sonrió. Bin Nur persuadió a Ferdi Bey para que hablara con Efsun y lo llevó a la casa de Efsun. Efsun y Emir también se dispusieron a hablar. En este momento, llegó la señora Pervin. Le preguntó al oficial sobre el Emir. El oficial dijo, el señor Emir no vino, pero hay una señora en el jardín que dice que soy la esposa del Emir. Pervin se sorprendió y fue a la casa de Efsun. El momento fue genial. Pervin subió a la casa de Efsun, llamó a la puerta y se encontró con Ferdi Bey. Emir fue a ver a la mujer sentada en el jardín, y de hecho Emir tenía una esposa. Efsun miró a la mujer y al Emir desde lejos. Así es como el episodio 9 hizo su final.